La espera de 20 años se terminó. Pasado 1 de mayo se estrenó globalmente El Diablo Viste de Prada 2 y literalmente las salas de cine estaban por estallar. En solo sus primeros 3 fines de semana en cartelera, la película ha destrozado las proyecciones de la taquilla al superar la barrera de los $500 millones de recaudo mundial. Estamos ante un éxito comercial rotundo, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la carrera de Anne Hathaway. Pero más allá de la nostalgia que nos evoca ver la reunión de Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, esta secuela no es una simple comedia sobre ropa bonita. El guión de Aline Brosh ha puesto el dedo sobre la llaga en una crisis corporativa real. La trama nos lanza directo al campo de batalla actual de la industria: el colapso de las revistas impresas frente al avance digital, la llegada de los fondos de inversión de capital privado y la tiranía de los conglomerados de lujo que ahora controlan los presupuestos publicitarios. Al final de este análisis vas a entender cómo los conglomerados LVMH y Kering están decidiendo el destino de los medios de comunicación y por qué el personaje de Meryl Streep ya no pelea solo con los asistentes incompetentes, sino contra los algoritmos de Silicon Valley. Prepárate porque hoy desarmamos el trasfondo corporativo de una de las películas más taquilleras del año 2026 a nivel corporativo. Para entender la tensión financiera de la película, debemos evaluar el estado actual de los medios de moda en el mundo real. En la cinta original del año 2006, la revista Runway era el juez absoluto de la tendencia. Lo que Miranda Presley decidía en su oficina dictaba lo que millones de personas comprarían en las tiendas de retail meses después. El papel impreso era el rey indiscutible y las marcas de lujo suplicaban por el espacio. 20 años después, el panorama se ha invertido por completo. La secuela nos muestra una Miranda Presley navegando en el declive de la publicación tradicional, donde los ingresos por la circulación de las revistas físicas se han desplomado y los presupuestos de publicidad impresa están prácticamente congelados. La película introduce de manera brillante este conflicto al enfrentar a Miranda con el personaje de Benji Barnes, interpretado por Justin Trudeau, quien representa a los billonarios de Silicon Valley. Y es que la tensión central de la película ya no es si Andy puede conseguir el manuscrito de Harry Potter. El verdadero conflicto es la supervivencia institucional de un equipo de redactores de la vieja escuela intentando salvar la integridad de una industria cultural que está siendo desmantelada por firmas de capital privado y corporaciones que priorizan las métricas de clics por encima de la curaduría artística. La moda ya no financia el periodismo. Ahora el dinero tecnológico exige el control de toda la narrativa. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque siento que como este tema o esta secuela se profundizó más en el área empresarial y la gente estaba esperando un poco más esa película tipo cliché como la primera, hubo algunas opiniones negativas, pero no se estaban dando cuenta que es la realidad del sector justo en este momento. Pero aquí se pone un poco más interesante y vamos a pasar al núcleo financiero de esta película: la inversión publicitaria como mecanismo de poder. En esta secuela vemos una reconfiguración de fuerzas brutal. El personaje de Emily Clarkson, interpretado por Emily Blunt, ya no es la primera asistente subordinada. Ahora ha escalado hasta convertirse en una alta ejecutiva de un poderoso conglomerado de lujo. Aquí es donde la ficción imita con precisión a los conglomerados de lujo como LVMH o Kering. Miranda Presley necesita desesperadamente los dólares de patrocinio que maneja el grupo de Emily para mantener a flote los costos millonarios de la producción de la revista impresa. Y esto genera un juego fascinante. El medio de comunicación que antes descubría y encumbraba a los diseñadores, ahora depende de la caridad corporativa de las marcas para sobrevivir. Es decir, se volteó la moneda. En el mercado real, los grandes conglomerados de lujo
han entendido que ya no necesitan los medios tradicionales para llegar al consumidor. Con el crecimiento de sus propios canales de e-commerce, desfiles transmitidos en directo y estrategias masivas con embajadores globales, los holdings corporativos tienen el sartén por el mango. La película ilustra de forma impecable cómo los presupuestos publicitarios se usan como un arma de presión para influir en las líneas editoriales de la prensa. Algo más o menos relacionado con todo este lío que vimos de la Met Gala. Si estás perdido en este punto, te dejo un artículo en mi blog gabiramireztips.com donde te explico perfectamente cómo todas las industrias de Silicon Valley fueron los mayores patrocinantes de la Met Gala de este año 2026. El segundo gran pilar analítico de esta secuela es la estructura de trabajo. La película introduce el personaje de Amari Mari, interpretada por Simone Ashley, como la nueva asistente de la revista Runway. La propia Meryl Streep ha definido este personaje como una Miranda en formación, pero con una diferencia fundamental que responde a los tiempos actuales. Mientras en la primera película a Emily y Andy encarnaban con una ambición bajo presión constante la temerosa aprobación de su jefa, la nueva generación representada por Amari encarna una ambición corporativa sin vacilación. Ella no busca la validación romántica del periodismo de moda y entiende el entorno digital a la perfección. Ve a la revista como una plataforma de marca personal y optimización de datos. Este cambio refleja una realidad de los recursos humanos en la industria del lujo y los medios de hoy. La dinámica de liderazgo autocrítico de hace 2 décadas se enfrenta ahora a un entorno corporativo tecnológico, cumpliendo las normativas de capital humano y la necesidad de agilidad en redes. Miranda Presley poco a poco se da cuenta que las técnicas de intimidación del pasado no funcionan de la misma manera ante una generación que no idolatra el papel impreso, sino que idolatra el algoritmo. Un punto crítico y para dimensionar el arco de negocio de la película, debemos enfocarnos en el reencuentro de Miranda Presley y Andy. El guión nos muestra a una Andy que regresa en el entorno de medio de moda periodístico tras haber intentado una carrera en el periodismo serio, obligándola a confrontar sus decisiones pasadas y el costo real de la ambición en un mercado laboral ferozmente competitivo. Uno de los puntos más ricos de la película ocurre en los diálogos sobre el valor de la moda en sí misma, y siento que este guión es uno de los puntos que yo más destaco en este film. Aunque la crítica y las discusiones en foros de Reddit señalan que la película se apoya bastante en referencias nostálgicas a la primera entrega, cosa que desde un principio lo noté y lo dije, que no quería tener demasiadas expectativas porque pensé que iban a apalancarse demasiado en la nostalgia y iba a ser como que, ok, esto ya lo vi. Luego de ver la película descarté totalmente ese concepto porque fueron las dosis perfectas de nostalgia. Pues el mensaje de fondo es sumamente oportuno y defiende el valor de los creativos y de la curaduría humana frente a la automatización masiva del contenido. El vestuario de la película, a cargo de Molly Rogers, sigue comunicando estatus y poder, pero bajo una nueva óptica. Ya no se trata solo de exhibir la última tendencia de pasarela en Milán o París, y la ropa en la película funciona como un recordatorio de la identidad frente a la homogeneización del mercado. La moda de alta gama se posiciona en el guión como un activo de resistencia cultural frente a la brocultura corporativa de los fondos de inversión que buscan estandarizar todo para maximizar los márgenes de ganancia. Este es otro punto de debate enorme que mucha gente se quejó porque no es el vestuario que ellos esperaban, no tiene la calidad de la primera entrega. Sin embargo, rescato que cada uno mantiene su identidad. Siento que es un vestuario adaptado totalmente a esta época y conserva el mismo punto del primer film, que es un vestuario totalmente atemporal. Estoy muy segura de que si vemos esta película en 5, en 10 o en 15 años, el vestuario es totalmente una joya exquisita. Y bueno, chicas, al final del día, El Diablo Viste de Prada 2 nos muestra las dinámicas de poder en la industria de la moda. Solo cambian de manos, es decir, como todo en esta vida evoluciona.
Las batallas ya no se ganan únicamente logrando que una celebridad use el vestido de una portada, sino ganando la guerra por la atención digital en un mundo saturado de estímulos visuales. El negocio del lujo y de los medios están más interconectados que nunca y sobrevivir exige evolucionar sin perder el ADN en el proceso. En este punto me gustaría saber que me dejes en la caja de los comentarios si crees que Miranda Presley logrará vencer a los gigantes tecnológicos o estamos ante un fin inminente de las revistas impresas. Yo la verdad tengo que decir, y creo que mucho de esto lo dije en 2 análisis que escribí en Substack y en mi blog, están disponibles, pueden conseguirme como Gaby Ramírez Tips en las 2 plataformas, igual les voy a dejar los links en la cajita de descripción. Pero siento las revistas, especialmente Vogue y todo su ecosistema, no se termina de adaptar nada a la época digital. Siento que la gente perdió definitivamente la conexión con esos medios, la experiencia, tener contacto con el objeto físico, en este caso con la revista, te da un sentido de pertenencia. Y al hacer que todas las entregas o los medios sean totalmente digital, contenido tan rápido, te crea esa distancia. Sientes que no estás conectando con una persona, sino con una corporación y simplemente lo dejas pasar. Así que yo creo que no es el fin definitivamente, pero encontrar la vuelta para volver a conectar con nosotros los consumidores es un reto muy grande para las corporaciones. Si te ha gustado este video, por favor déjamelo saber en la cajita de comentarios. No olvides compartir este contenido para los amantes de la moda y como yo, seguirme en todas las redes sociales como @GabyRamírezTips. Si no has visto el análisis de vestuario de la primera película, te lo voy a dejar aquí. Solamente tienes que hacer clic y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Bye.